Pero como dice mi sobrino, yo esto lo hago por la fama. Yo no... igual. Pues te digo una cosa. El otro día me escribió un chico que ha probado la oposición para policía y me dijo que cuando salía el siguiente podcast que estaban los Rafalowers ansiosos. Son Rafa Lovers, es un movimiento. Creo que se va a pegar en la próxima velada de Ibai. Sí. Pero lo que no sabéis es que contra un mono con un cuchillo. Como los Simpsons. Estoy de coña, pero hace una semana le calentaron. Sí, ¿verdad? Sí. Hace una semana le calentaron a Rafa. O sea, he tenido que ir al fisio, tengo el cuello reventado, ¿Cómo? tío. Yo no secuela seria. ¿Qué pasó? ¿No sabes qué? ¿No sabes eso? No. Estuve en un curso, fui la liebre de un curso de vigilancia. Bueno, sí, es verdad. Sí, el final. Y el gran final, el apoteósico, era intentar detenerme, porque no lo consiguieron. ¿Te escapaste? Pero me pusieron, no pudieron ponerme ni un grillo. 5. Sí. Pero estarían 5 flipando compañeros contigo. tratando de detenerlo y no pudieron. ¿En la calle? La calle, en mitad del puerto de Valencia. Llegó un Z de la Guardia Civil y todo. Bueno, un espectáculo ¿Cómo? que preparamos que te cagas. ¿Llegasteis a Valencia? Sí. Además, no te lo pierdas, Javi, que la opción es, pues eres la liebre, pues dejarte detener tranquilamente y a él le preguntan, oye, que te vas a dejar detener, ¿no? ¿Y qué le contestaste, Rafa? Le dijeron, ¿te vas a dejar detener o vas a correr? Digo, no, yo voy a pelear. Correr de cobarde. Digo, ¿qué quieres? Que me ponga la zancadilla y me pegue una hostia contra el velador. Digo, no. Entonces vinieron, se identificaron y entonces yo tiré mi mochila y digo, venga, vamos. Y empezamos ahí. Tengo la mandíbula. Me lesionaron de cojones. La mandíbula, aquí en la cara me salió un moratón, el ojo jodido, el cuello no puedo moverlo, pero bueno. Pero luchaste. Murió de pie. Sí, Ha lesionado a medio curso de vigilancia, SCAO. Escucha, ellos ni una puta uña rota. O sea, y a mí me reventaron y no pudieron poner un billete, tío. ¿Qué? Somos policías, pero no hablamos en nombre de la policía. Cualquier cosa manifestada en este podcast está basada únicamente en la experiencia profesional de sus participantes. Este podcast no es modélico ni representa el sentir de todos los policías. No nos hacemos cargo si algo te ofende. En ese caso, te aconsejamos que pares el podcast y busques apoyo emocional. Somos Metrópolis. Prepárate para disfrutar del sonido más orgásmico de los cuerpos de seguridad. Bienvenidos a Metrópolis, bienvenidos de nuevo a Metrópolis. Hoy contamos con un invitado, contamos con Oli, contamos también con el gurú de Metrópolis, Rafa, la punta de flecha de Metrópolis, Javidé, yo soy Javimen. Hoy vamos a hablar de caballo. Mítico caballo. Hablaremos de heroína. Como aquella canción de Miguel Ríos, del Rock and Ríos del 82, ya sabéis que yo soy joven. No montes ese caballo pa' pasar de la verdad. Mira que su nombre es muerte. Algunos no habían nacido, ¿eh? No jodas, ¿no habías nacido? Yo creo que no, 82. Es que aquí... Madre mía, me acabas de Pepinillo... la puta miseria. Me acabas de hundir en la puta miseria. O sea, no conoces el Rock and Ríos, ni el Mundial 82, ni el Naranjito. Ni el Barcelona 92. Ni el Barcelona Pero 92 conozco tampoco. bien No la me heroína. fastidies. Oye, Bueno, hombre, en buen sentido, ¿eh? Una cosa, tenemos aquí, conozco bien la heroína. No, en el peor de todos. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empieza algo? ¿Cómo se empieza? A contar algo que lleva 5.000 años con nosotros y que solo se ha convertido en un problema de salud pública en los últimos 150 años. Venga, que alguien me lo explique. ¿Algo de historia para...? Venga, pues si quieres empiezo yo. Con unas... Mira, te voy a hablar de una cosa por... Como estamos hablando de drogas, te voy a hablar de las crisis de la droga en la historia moderna. Oye, ¿has visto, habéis le metido mano al libro de Escotado, el de... Historia de las drogas, 1500 páginas, 45 pavos en Amazon. No, pues
Bea, un saludo. Bea lo tiene porque su padre era un erudito en muchas cosas y una de ellas es que en los libros de Escotado, y lo tiene en casa, es así. Yo no he sido capaz de meterle mano. Inmenso. Sí, pero bueno, dicen que es un tratado absoluto, descomunal sobre las drogas. Os voy a contar primero algunas de las crisis de la historia moderna relacionadas con la droga, ¿no? Y la primera que os voy a hablar es de la crisis de la ginebra en Inglaterra, que se dio entre 1720 y 1758. Drogas en Inglaterra es un tema que rima mucho. O sea, no solo son unos putos piratas, sino que además han estado vendiendo droga. Claro, al resto del mundo ahí luego nos cuentan lo de la guerra del opio, que también estuvieron relacionados. Pero aquí, cuando llega la ginebra a Londres, que llega desde los Países Bajos, se empieza a vender, empiezan a consumirlo las altas esferas, pero luego se empieza a distribuir por el pueblo y se empieza a mezclar con ácido sulfúrico, aceite de trementina y con cal, y empezó a ser un problema bestial. O sea, llegaron a escribir canciones muy parecidas a las que hay por la heroína, ¿no? Como la de los Cáliz, que, bueno, no la voy a cantar, pero mira lo que decían de la ginebra. En aquel momento decían: ginebra, maldito demonio, lleno de furia, que hace de la raza humana su presa, que entra en un trago mortal y lejos vuela nuestra vida. Virtud y verdad de la desesperación, su rabia las hace huir, pero ama con atención infernal el robo, el homicidio, el perjurio. Maldita copa que atrapa a los vivientes, ese líquido contiene un fuego que conduce su locura al corazón y luego le guía en las venas. O sea, se convirtió en un problema bestial que, bueno, tuvieron que prohibirla y hicieron una especie de ley seca durante unos años para acabar con el problema de la ginebra. Luego, la siguiente crisis así de la historia moderna relacionada con las drogas es la que decía Rafa, de las crisis del opio en China, que vienen como consecuencia de la guerra del opio, que si quieres contar. Resulta que la guerra, el motivo de la guerra era para obligar a China a aceptar el opio como moneda. Es decir, China manufacturaba muchísimo material, seda, porcelana, especias, y exigía el pago en plata, que era muy cara de obtener. Y entonces Inglaterra quería importar a China, exportar a China, es decir, que China importara opio como pago a los productos que le compraban los ingleses, puesto que Inglaterra tenía toda la India sembrada de opio. Y como no querían aceptar ese pago porque sabían el absoluto desastre que les causaba en la población, y como tenía que ser el Estado el que vendiese ese opio para terminar convirtiéndolo en moneda a la población, pues entonces se negaron a la compra y provocaron las dos guerras de opio, y la consecuencia de la segunda fue que se quedó con Hong Kong, con Shanghái, con diferentes puntos del territorio. En la carta, ya que has leído tú, ahora voy a leer yo una pequeña carta que le escribe el emperador de China a la reina de Inglaterra. Le dice: pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho. Ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente. Por este motivo hemos decidido castigar con penas muy graves a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio. Todo opio que se descubra en China se echará en aceite hirviendo y se destruirá. En lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio a bordo será incendiado. Y curiosamente, el banco HSBC, os suena, ¿no? Ese banco suizo se funda para negociar con opio. El primer activo que entra en ese banco es procedente de la venta de opio. Sí, es que el opio siempre ha sido muy valorado. De hecho, es que es un gran descubrimiento. Ahora está un poco, entre comillas, mal visto porque, claro, desemboca, ¿no?, en heroína, en politoxicómanos y tal. Pero en verdad es un gran descubrimiento el opio, que es esa planta dormidera, ¿no?, esa bolita verde. Los agricultores, cuando la recolectan, lo que hacen es que la abren por el medio con una cuchilla y te saca un liquidito, ¿no? Ese liquidito blanco se llama goma, que es ese depresor, ¿no?, lo que genera un efecto depresor en el sistema nervioso central. Y luego, a partir de ese líquido, digo que fue un gran descubrimiento porque a partir de ahí, pues obviamente sale la morfina, que la morfina, pues, a ver, obviamente es muy útil, ¿no?, para el tema de enfermedades o dolores, etcétera. Y si ya la morfina es bastante potente, dicen los estudios que la heroína es 50 veces más potente que la morfina. Y luego
está el fentanilo, que ya hablaremos de él más adelante, no me quiero adelantar, pero hablan de hasta 100 veces más fuerte que la heroína, ¿no? Que la morfina, o sea, 500 veces más que la morfina, ¿no? Entonces, un gran descubrimiento por parte de ese Turner, ¿no? La morfina y luego de la heroína por parte de Dresser, pero que en la actualidad lo vemos como algo malo. Pero en verdad el opio, pues, claro. Sobre todo cuando la cultivan allí en Afganistán, también en algunas otras regiones, pero principalmente el que se consume aquí procede de Afganistán, y esa es un poco la manera de cómo ellos lo empiezan a abrir. Hay dos cosas que quería decir a lo que has comentado que procede de Afganistán. Yo las veces que me he encontrado con heroína, a mí me sorprendió la primera vez y me siguió sorprendiendo cada una de las veces que me he encontrado, porque por películas y por imágenes de televisión yo me la esperaba blanca y yo siempre, toda la heroína que he visto es parda. Claro, porque es que hay varios tipos. La tienes en blanco, la tienes en negro, la tienes en marrón. ¿El lunares la tienes en lunares? Puedes elegir el color, ¿no? Como la cocaína, que ahora en rosa también. No, es que al final hay varios tipos. Tú sí. Lo que pasa es que en España estamos acostumbrados a ver la marrón, ¿no? Porque es la que, por procedencia, es la más cercana, ¿no? Pues eso, Afganistán y tal. Pero, por ejemplo, si tú ves heroína en Estados Unidos, obviamente también está la marrón y la blanca, pero la más común es la negra, que es la heroína Black Tar, ¿no? Que es la procedente de México. Entonces, por esa cercanía de procedencia, pues la vemos aquí de un color, en otros sitios de otro, pero vamos, el componente principal sigue siendo el mismo. Y al opio, hilando con lo que tú decías, sí que ha tenido acceso el hombre a él durante los últimos 5.000 años, eso sí, siempre ligado a las élites. El dolor de muela se trataba con opio. El de los niños, además. Los niños, es verdad. Además hay una cosa curiosa, ¿eh? Que se le administraba a los niños para que no lloraran. Nos ha jodido. Hombre, la heroína surge para la tos, realmente. Bueno, de hecho, acaba desembocando en codeína, ¿no? Que, por cierto, la codeína también se utiliza para drogarse. Últimamente está de moda esa combinación de codeína con Sprite o con cualquier refresco. Tú bebes toda la noche codeína, que son cualquier jarabe para la tos que lleve, eso es, que lleve codeína con mezcla, es decir, como si fuese ron con Coca-Cola, tú lo mezclas y por la noche te pillas un pelotazo, pues más o menos. No descarto que alguna de mis grandes melopeas sea por eso, porque yo siempre he sufrido la garganta. Te han echado droga. Te han echado droga. Tomado jarabe, joder, con codeína. No sé si acordáis de los Simpsons, que está ¿cómo se llama el payaso? Krusty, ¿no? Sí, Krusty tiene un jarabe que tiene que retirar del mercado porque el 80% codeína. Ahí van los niños puestísimos todo el día. Mira, la tercera crisis es la crisis de las anfetaminas en el Japón de la posguerra, que se da entre 1945 y 1955. Y ya posteriormente ya vienen las epidemias de la heroína, que en Estados Unidos se produce entre 1969 y 1972. Y aquí surge un miedo que llegó a la Casa Blanca porque tenían mucho miedo a la invasión que iban a sufrir cuando acabara la guerra de Vietnam de soldados toxicómanos que venían de estar allí consumiendo heroína, que venían de estar con armas y pensaban que iban a tener legiones de yonkis por las ciudades buscando heroína que consumir, robando y bueno, cometiendo delitos. Pensaban que iba a pasar, no que pasara, ¿no? Pensaban que iba a pasar. Pensaban que iba a pasar, porque cuando los soldados iban para allá, iba un porcentaje ya era conocida la heroína y ya había toxicómanos, pero el porcentaje que se iba para allá podía ser un 1%, pero allí acababan siendo yonkis 1 de cada 5 soldados y encima no estaba relacionado con ningún tipo de escala ni que hubieran participado en batallas o que hubieran estado acuartelados o nada, o sea, era totalmente disparo, podían ser mandos, podían ser de cualquier raza, de cualquier con estudios, sin estudios, o sea, no podían hilar, no podían sacar ninguna conclusión, únicamente no tenían nada que hacer y realmente pues se estaban drogando porque tenían a su alcance la droga. Y cuando volvieron de la guerra, lo que pasó fue que no pasó nada, no pasó absolutamente nada y no entendían por qué, hasta que posteriormente, con un experimento que se llamó el Parque de las Ratas, le encontraron explicación. Y es que un científico aisló a ratas en una especie de parque de atracciones de las ratas, en el que se lo pasaban pipa y hacían cosas de ratas y estaban muy distraídas. Ratitas, normalmente. Hacían ratitas y porque tenían... ratas follan como ratas, claro, como conejos. Pues como ratas. Y luego, en otra jaula, estaban ratas aburridas, sin nada que hacer, y ambas tenían a su disposición agua con heroína y agua sin heroína. Y al final, las que estaban distraídas, algunas acababan enganchadas, pero era un porcentaje muy pequeño. En cambio, las que estaban sin hacer nada, aburridas y sin otra distracción que drogarse, pues acababan
su mayoría siendo toxicómanas. Y al final es que todas estas crisis o epidemias que se producen de droga es porque se junta por un lado, una gran disponibilidad de drogas, pasó a nosotros también con la heroína aquí en los 70, los 80, con crisis que se dan a nivel social. La penúltima crisis es la crisis de la cocaína y sobre todo del crack, que se da en Estados Unidos entre el 78 y el 92. Aquí, fijaos el desfase, cuando ellos ya han pasado la crisis de la heroína, nos llega a nosotros justo en el 78 por ahí. Hay que aprovechar el excedente y buscar un nuevo mercado. Y a ellos les llega la crisis de la cocaína, que a nosotros nos llega más tarde a su vez. Y ahora mismo, pues yo creo que la crisis sería lo que decía antes Oli sobre el fentanilo. El fentanilo. Que la mitad de las sobredosis que está habiendo en Estados Unidos. Sí, es una barbaridad. Si tú buscas en Google Maps o en Google mismo, Kensington Avenue, que es una avenida de Filadelfia, es una escena de una película zombie. Es una escena de una película zombie. Es, bueno, pues como entrar aquí a la Cañarria, pero nivel por 10, porque es una avenida de igual 10 kilómetros y durante los 10 kilómetros ves zombies, literalmente, y son todos del fentanilo. Es una locura. Del fentanilo. Hilando con lo que decía Javi, la película Platoon, ves que los soldados se dividen en dos grupos. Una vez que tienen que pasar muchísimas horas aburridos, esperando que llegue el combate, y hay dos grupos, los que beben alcohol y juegan a las cartas, y los que se meten en la tienda de campaña de los junkies. Eso es lo único que había que hacer fuera de servicio, porque estaban acuartelados debido a que el Vietcong estaba por ahí dando vueltas deseando cortar cabeza. Entonces, esos acuartelamientos tan largos, pues se solventaban así. Hay un libro buenísimo sobre el fentanilo, de Don Winslow. Bueno, que casi cualquier cosa que ha escrito Don Winslow, bueno, porque va no todo la primera vez que lo mencionas, sí. ¿no? No, pero este último, no me acuerdo cómo se llama, creo que El Muro. The Wall, sí, El Muro. Uh-huh. Y va sobre la crisis del fentanilo. Va sobre Trump, va sobre construir el muro con México y va sobre la crisis del fentanilo. Y hay un libro buenísimo que acaba de presentar el hijo de Alfonso Uxía, con su mismo nombre, Alfonso Uxía Jr., que se llama Batio, sobre la vida de Antonio Vega. Alfonso Uxía Jr. era el que le conseguía la heroína a Antonio Vega. Y cuenta sus viajes a la cañada, sus tratos con el clan de las niñas, con el clan de los gordos. ¿Cómo se llama el libro? Batio. Muchas de las canciones de Antonio Vega, que vi el documental también, que parece que están relacionadas con la droga, habla realmente sobre el espacio, que era un experto en astronomía. Antonio Vega tenía 160 de coeficiente intelectual, era un tío superdotado, pero gran superdotado. Y es un tipo al que le interesaba un montón de temas, no paraba de leer, un mogollón de cosas. Era un virtuoso de la música. Ahí ya no se parece a ti. ¿Verdad? Aparte de virtuoso de la música, no soy capaz ni de silbar. Pero comenta Alfonso Uxía Jr., él había visto a muchísimos músicos destruirse con cocaína, con alcohol, pero que sorprendentemente los que se enganchaban a la heroína, mentalmente, toda su relación con la música se mantenía e incluso, no voy a decir que mejoraba, pero que sí que se volvía más madura, porque les eliminaba esa capacidad de distraerse. Concretamente decía que Antonio Vega había conseguido una voz mucho más ronca desde que fumaba heroína y que además había mantenido la lucidez hasta el último de sus días, aunque su cuerpo estaba realmente destrozado. A diferencia que la cocaína o los sintéticos, que lo primero que hace es joder el cerebro y luego ya el resto del cuerpo por etapas, pero que la heroína le había permitido mantener toda su vida cierto grado de lucidez. Evidentemente, el propio Alfonso Uxía lo dice, ¿no? Que nadie compone mejor por drogarse, ni nadie escribe mejor por drogarse. Se convierte en otra persona con una mirada más cínica, más realista. Me recuerda una conversación que tuve con el Poli Díaz. ¿Os suena, no? En la cañada. ¡Hostia! Y me decía lo mismo. Policarpio me decía, es que con la heroína yo creo que me siento mejor, estoy mejor, voy a competir mejor. Luego al final hubo una leyenda de que iba a volver, al final nunca volvió, pero bueno, no por lo menos al nivel, ¿no? que se esperaba de él, porque se esperaba mucho de él en su época. Yo con Poli me lo encontré durante un tiempo, durante aproximadamente 2 años, hubo un fenómeno de ocupación extraño en Avenida Ciudad de Barcelona, en lo que ahora son los edificios del ayuntamiento, que luego explotaron las bombas de la galleta y ahí hay unos cuarteles, esos cuarteles estaban ocupados y Poli se fue para allá, colgó un saco y le enseñaba a pelear sobre todo a gente de África, que estaban allí metida. Yo a Poli me lo he encontrado también alguna vez en Vallecas. De hecho, tiene un trato muy bueno con los policías. Salvo que se le vaya un poco la pero no suele, la verdad es que sí. En principio... De hecho, la última vez que le vi
estaba ahí fue en la Cañada también, fue hace ya tiempo. Y estaba en la parte del Metabús, cosa que quería comentar un poco del Metabús de la Cañada, ¿no? Eso, para los que no los conozcáis, es pues un autobús de parte, no sé si es de la Cruz Roja, ¿no? O de la comunidad, creo que es de la Cruz Roja, pues que va a la Cañada pues a ayudar en cierta parte a los toxicómanos, ¿no? Y mucha gente me dice, joder, pues ¿cómo es posible que vayan y encima les den jeringuillas para drogarse y tal? Y dices, a ver, es que en parte es ayuda y es necesaria, porque si tú no les das jeringuilla, lo que acaba pasando es, que es lo que ves por el suelo de la Cañada muchas veces, es que cuando no tienen dinero para... La necesidad es tal que cuando no tienes dinero para comprarte una dosis, al final compras una entre dos. ¿Y qué hacen? Pues se la mete uno y sacas la sangre y te la metes tú. Con el riesgo ya no de una enfermedad que pueda, pues yo qué sé, el SIDA o tal, sino ya que no seas compatible con ese tipo de sangre. O sea, fijaros el peligro, ¿no? Entonces, muchas veces por eso pues se dan jeringuillas, entre otras cosas como bocatas, etcétera. Es interesante esa actividad del Metabús. Yo me sorprendí mucho cuando empecé a trabajar. Cuando llegué a Madrid en el 98-99, que fui a San Blas, y San Blas era en ese momento el lugar donde mayor distribución de heroína de Europa. O sea, no pasaba un turno que entráramos a trabajar de aquellos tarde, mañana, noche, en que no fuéramos a levantar un cadáver. O sea, moría muchísima gente. Lo de San Blas se cargó, había un poblado, donde se ve que os estoy comentando, y se cargó a una generación en San Blas. De hecho, ahora cuando ya no está el poblado, que está la avenida de Guadalajara, hay un monumento a las madres del toxicómano. Pero es que había casos tremendos. Yo levanté un cadáver en un piso en San Blas de una mujer que era su tercer hijo. O sea, tenía 3 hijos y era el tercero que moría por la heroína. Yo siempre le digo a Moreno, a nuestro compañero, que lo conocéis, Sí. un tío fantástico, que es de ahí, de ese barrio, y muy cerca. Él cuenta historias de los 80 y de los 90, de persecuciones policiales con coches patrullas persiguiendo coches, pegándose tiros con metralletas por los jardines, y que ellos estaban allí viendo la peli como si fuera una película. Muchos de sus amigos de ese barrio pues ya no están. Él dice que perdió muchísimos amigos. Y yo siempre digo que no sé cómo salió de ahí. De San Blas salieron Moreno y el astronauta que fue ministro. Es verdad. Son los únicos que yo conozco de ese barrio que no hayan tenido problemas con la heroína. Problemas con el hachís y con otras cosas, pero con la heroína, lo de San Blas en Madrid fue una debacle. Es que se cargó una generación entera. Bueno, en Madrid lo que no es en Madrid. Hay un maravilloso informe semanal de los principios de los 2000 que va sobre el equipo de fútbol Dejadnos en Paz. Un buen equipo de fútbol de Villagarcía de Arosa, en el que 14 o 15 chavales, todos muertos. Ya no vive ninguno. Creo que queda 14 o 15 cayó. Ah, bueno, es verdad, el protagonista del documental, efectivamente. Y ahora que menciona Galicia, pues te acuerdas también, ¿no? De lo de las madres de la droga, ¿no? Las famosas madres de la droga, esas manifestaciones contra ese tráfico que había en las calles en esa época, fue una locura. O sea, hay que 4 madres, que luego fueron muchísimas, pero en principio 4 madres con una pancarta casi movilizan en España, claro, porque todo el mundo pues se sentía identificado, ¿no? Por la situación que se vivía en esa época. Claro. Os quería hablar un poco de la heroína sobre el síndrome de abstinencia. ¿Por qué es tan heavy y por qué genera estos impulsos que acaban, pues eso, la gente tiene que consumir su dosis como sea? Del caballo al mono, ¿no? Al final sí que había animales en el podcast. De hecho, lo de mono lo usamos para todo, ¿no? Tengo mono de tal, pero en mono, en teoría, es único y exclusivo del síndrome de abstinencia de la heroína, no de cualquier otra droga, de tabaco, lo que sea, no. Yo me sorprendió mucho el primer chino que vi, fumándoselo. Chino no un señor de Asia, sino el primer tío que vi con el plata y siguiendo la gotita y fumando los vapores del chino. Claro, el tío estaba fumando dentro de un cajero automático y a los vecinos un vecino que quería utilizar el cajero nos llamó. Y al llegar le dijimos que saliera, pero claro, como efecto secundario de haberlo fumado, tenía dormidas las cuerdas vocales. El tío estaba totalmente afónico, no nos podía hablar, y al hablar salía humo de dentro de la garganta. Le salía era verano, pero parecía que tenía vaho, y lo que le salía era el humo que tenía en los pulmones de heroína. Tú intentabas ahí esquivarlo y el tío se te acercaba, porque como no podía hablar, se intentaba acercar para que tú la entendieras. Y claro, y tú, échate para allá que me estás pegando. Ya que ya no había mascarillas, ¿no? No, ni había mascarilla, ni había guantes en un Z, ni eras consciente de lo que de la... Yo recuerdo en Barcelona, de prácticas,
identificando a toxicómanos, que identificábamos a muchísimos toxicómanos, y se estaban metiendo el chute en el momento que, en cuanto lo estabas identificando, ellos no dejaban de chutarse. Ellos lo que tenían miedo es que le retiraras la heroína y luego tener que buscarse la vida para buscarla otra vez. Entonces lo estabas identificando y seguían, o sea, yo recuerdo brazos, pies, en el cuello, jeringuillas, con sangre. Sí, y la verdad yo tengo, era una sensación tengo la imagen, muy mala. La imagen grabada, que estando en retiro, Rafa, como en 2004, estando ahí de aula abierta. Me enganchó el de científica y me dijo, vamos a ver un coche ahí a mediodía 2, que no sé por qué Poblado se pasaba. La Barranquilla. La Barranquilla, sí, se Barranquilla a la izquierda. Se entraba por la Barranquilla. Y aluciné porque yo solo había visto por la tele. Una cantidad pero bestial, yo que sé, allí 30 personas poniéndose picos, pero tirados, buenos coches, algunos aparcados allí, puertas abiertas y poniéndose. Y tenías que atravesar eso para llegar a mediodía 2, que era donde estaban los coches. Ojo, que allí tiene que llegar la gente a retirar su coche. Sí, claro. Si le había recuperado la policía. Sí. Se cogían un taxi y decían al depósito de mediodía 2 y los dejaban allí en la puerta y el tío decía, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Y muchas veces la gente llamaba diciendo, por favor, acompáñenme, que quiero salir, y es que hay 3 señores que no me dejan salir por la y lo de calle, pico, que acabas de decirlo, Javi, pico es, pues eso, pinchada, ¿no? Y chino sería fumada, como decías tú, Rafa. Nada, pues continúo con el síndrome de abstinencia que te hemos cortado. Bueno, la heroína es, con diferencia, la droga que presenta mayores efectos negativos, o sea, dentro de considerado como daño físico, y luego la dependencia, que lo más destacado es el síndrome de abstinencia que provoca. Al principio es como un moqueo, lagrimeo, dolor muscular, ansiedad, calambres, y se describe como si fuera una gripe, o sea, como si te diera de repente una gripe que te deja tirado en la cama. Un COVID bestial, y eso es lo primero. Luego ya viene la diarrea y los vómitos, y de ahí para arriba. Y encima esto suele aparecer como entre las 4 horas y las 24 desde la última dosis. Y te puede durar en ese estado, si no te metes ninguna dosis más, durante 5 días. Todo eso sufriendo a nivel físico, y luego ya a nivel psicológico mucho más. ¿Sabes que había una terapia patentada que además psicológicamente se desaconsejaba, que consistía en sedar al paciente durante esos 5 días? Era el no mono. Me pongo en coma, ¿no? Efectivamente, hacían que el paciente estuviera en coma durante esos 5 días, un coma inducido, y la persona se levantaba sin haber pasado el síndrome de abstinencia. Pero claro, decían que psicológicamente el hecho de que no te ha costado nada, de que de repente estoy limpio, claro, esto lo hacían gente de muchísimo nivel social, ¿no? Se hablaron de los Rollins, se ha hablado de muchos tipos de gente, eso combinado con unos sueros que potenciaban tu estado físico, con un seguimiento potente. Te levantas como un toro. Claro, se cundió el famoso mito del cambio de sangre, ¿no? Que los Rolling Stones se cambiaban la sangre, se llegaba a decir. Y eran este tipo de terapias que consistían en que el tío, cuando se notaba muy mal, pues pasaba por la clínica y en 5 días estaba desenganchado, sin un minuto de síndrome de abstinencia, y con una dosis de barbitúricos que le hacía estar en plena forma. Y claro, había una recaída luego tremenda porque, como te lo podías permitir, como esto era... y al final, si te metes igual los barbitúricos, generas esa tolerancia también a los barbitúricos. Y al final es un ciclo. Que luego también es interesante que hablemos un poco de la tolerancia. Pero ahora con lo del síndrome de abstinencia, os suena, ¿no? El síndrome de abstinencia neonatal también, que es ese de los niños que nacen con el síndrome de abstinencia, por ese consumo repetitivo y continuo en el tiempo de la madre, ¿no? O sea, es bastante interesante. Qué hostia, macho. Mis prácticas en Marbella, durante mis prácticas en Marbella, en 1844, cuando estaba el opio, había gente en góndola, saqué de los bajos de una escalera a una chica embarazada con un pico. En las Albarizas, en un barrio en Marbella. O sea, era la hostia, porque en Marbella tú salías de la comisaría, que estaba en una avenida chulísima, cogías el paseo marítimo, estabas allí en el centro del mundo, era el epicentro del gilismo en ese momento. Estaba Gil en todo su máximo apogeo. Y te metías en el barrio de las Albarizas y pasabas a estar rodeado de yonkis. Muchísimos extranjeros, muchísimos
escoceses, ingleses, que estaban allí de fiesta y se dirigían a las albarizas a picharse, a pillar. Y eso fue lo primero que vi. El veterano muy, muy amablemente me cedió a mí el paso para que yo fuera el que tirara de los tobillos. Yo he llevado en el Z a una toxicómana a por una dosis de metadona. Estaba destrozada y no tenía cómo ir y recuerdo montarla en el coche. Y muchas veces ahí estás previniendo un delito, porque al final esa persona, por conseguir la dosis, va a ser lo que pueda. Sí, no te queda otra. Pero la metadona, ¿sabéis exactamente lo que hace la metadona? ¿Qué efecto tiene para que... Lo que dicen de la metadona es que al final heroína es de por vida. Es una administración... Es un opioide, lo que hace en final es un poco imitar, ¿no?, al opio. En su... Pero no, bajando la dosis de la metadona, con el tiempo, ¿pueden llegar a desengancharse o no? ¿O nunca dejan de estar enganchados a la heroína? Yo creo que se enganchan a te la acabas enganchando a la metadona, sí. ¿Y qué pasa con la heroína? ¿Qué pasa? ¿Hay menos heroína ahora que antes o no? Realmente hubo como un estancamiento y sobre todo ya no se sumaban nuevos... A partir del 92 no se sumaban nuevos adictos a la heroína, pero posteriormente se ha visto un repunte. Pero no es heroína de pico, ¿no? Es heroína fumada. Sí, o sea, con el tema en el 92 España era el país de Europa con más SIDA. Y entonces se llevó una muy mala imagen el tema de los picos, como no podía ser de otra forma. Se empezó a fumar mucho más. Al final intentas pues fumar, ¿no? De meterte. Lo de fumarlo se percibe como menos dañino, pero es igual. O sea, de hecho, fumarlo igualmente. Fumada es la vía más rápida, que mucha gente cree que es la intravenosa. La intravenosa es la más eficaz, ¿no? Aprovechas el 100% de la sustancia, todo el torrente sanguíneo directo, pero te puede tardar un minuto y medio en llegar, mientras que fumada es prácticamente instantánea. Yo he visto flaseada, que le llamaban los junkies. Llaman flasear a sacar sangre y meterla constantemente en la jeringuilla. Y los junkies preguntarse entre ellos, ¿pero tú te flaseas? Y dice, no, pero yo no puedo, flaseame tú. Y entonces el junkie puesto y el otro junkie manipulándole la jeringuilla, porque claro, una vez que empezaba a hacer el efecto, claro, ya no conseguía mantener el pulso para seguir manejándola. Entonces uno pinchándole y en nada cogías moviendo arriba abajo. Luego, pues si encima se la estás poniendo a otro. Que por cierto, esa es otra, el tema de la inclinación de la jeringuilla. Sabéis que hay vías de la llamada vía de los novatos, ¿no? o de los veteranos, y es que si tú te vas a pinchar por primera vez y te pinchas tú y no tienes ni idea, ¿no? Al final buscas unos 45 grados de ángulo, ni muy arriba ni muy abajo, y esa es la llamada vía de los novatos, porque al final te estás pinchando, estás depositando la droga en la dermis, en la piel, ¿no? Por debajo de la piel. Entonces, prácticamente desaprovechas todo el efecto, mientras que la ideal es unos 25 grados, un poco más abajo. Luego estaría la de los veteranos, que es la intramuscular, que va directamente al músculo. ¿Por qué? Porque en verdad no aprovechas más, pero lo haces así porque ya no tienes venas para pincharte. Entonces, por eso se llama vía de los veteranos, porque tienen que ir ya 90 grados al músculo. Directo. Del caimán. Impresionante. Para que os hagáis una idea, en el 1978 se incauta a un ciudadano tailandés en Barajas 7 kilos de heroína. Bueno, pues esto es el 99% de lo incautado ese año. 7 kilos. Ya. Bueno, después imaginaos pues todo lo que se viene interviniendo año tras año. ¿Y quién la trae ahora? ¿Quién la está trayendo ahora? Los turcos. Realmente, el mercado, realmente quien la está cultivando, pues lógicamente Afganistán, que creo que cultiva entre un 75 y un 95%, luego está también México, está Colombia, pero es que además tienen una frontera con Irán de 2.000 kilómetros. Sabéis que Irán tiene un problema gravísimo con la heroína. Eso es. Irán, en Teherán tienen un problema enorme, pero en todo Irán tienen, creo que alrededor de 2.800.000 personas enganchadas a la heroína. La ley de Teherán, gran peliculón, se estrena próximamente y va de eso. Está, creo que va a ser Oscar la mejor película extranjera. Y además es de acción y grabada en Irán. Joder. Bombazo. La ley de Teherán. Pues son los turcos los que lo están moviendo. Y además, y en Países Bajos también. Claro. Lo que pasa es que hay una ruta. Los Países Bajos son de por los Balcanes. Turco. Eso es. Hay una ruta a través de los Balcanes por camiones que entra en Europa y llega hasta Holanda, Países Bajos. Hace poco, creo que fue hace un par de días,
se incautó un submarino con 200 kilos. Un submarino en Algeciras, Laudico, con 200 kilos de heroína. Un dron submarino. Un dron, ¿no? Un dron submarino. O sea, fijaros ya el nivel de... Sí. Pero Yo con lo he visto, heroína. hay uno kilos, sí. con heroína. Con heroína. He visto uno con forma de... Es una tabla de paddle surf. Si es que la heroína es muy barata en origen, baratísima. A un afgano, en origen le están pagando el kilo de heroína a $34. Ese mismo kilo en Estados Unidos vale 130.000 euros. Además, se lo compran los señores de la guerra. Y, por supuesto, los talibanes. Ahora están en el gobierno, pero cuando no estaban en el gobierno los talibanes, se calculaba que tenían alrededor de $400 millones por venta de heroína. Había 3 millones de personas en Afganistán relacionadas con el comercio y el cultivo de heroína. Pero es que es la única opción que tienen, porque además, si eso es o cultivar la amapola o morirse de hambre. Si cultivan cualquier otra cosa, se mueren de hambre. Es que además la amapola dormidera, crece prácticamente en cualquier parte y necesita unos cuidados muy, 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 muy básicos. Entonces, bueno, fíjate, si lo cultiva un afgano, claro, así permite que esté extendida desde México hasta la India. Hay ese sí necesita más o menos ese meridiano. Necesita unos rangos de temperatura más o menos estables, en verano largos y nada, y pocos cuidados. Y a producir. Se da en la media luna dorada, ¿no? En Oriente Medio, el Triángulo de Oro, el sudeste asiático y México y Colombia. Serían como... Colombia. Pero, por ejemplo, Inglaterra cultivó en la India masivamente dormidera. Lo que pasa es que luego ya la India dejó de cultivarla y por no hablar de China, ¿no? El gran comercio de China. Respecto al caso español, de cómo se da aquí el boom de la heroína, que viene muy bien representada en el cine kinky. Hay una película que se llama El Pico, de hecho. El pico 1, el pico 2 y el pico 3, ¿no? Hay tres picos. Lo que pasó aquí, que después de la Pero dictadura... La buena es Deprisa. Deprisa, claro. Pues yo recomiendo Las leyes de la frontera del año pasado, que está muy bien, porque además es rollo cine kinky y me gusta ¿Pero mucho. que está grabada en Cataluña? Pues me imagino que sí. Pero tiene una banda sonora cojonuda, además. La banda sonora es de uno de mis grupos preferidos. Pero que están en unos juegos recreativos y quieren atracar a... Eso es. Esa me mola mucho. Derby, ¿sabes? Motoreta, Burrito, Cachimba, se llama el grupo. ¿Sabes por qué me gusta mucho esa? Porque utilizan al que sabe catalán para justo, como es un señorito, y puede ir por los sitios de las zonas ricas preguntando y no levanta sospecha. Porque los que hablaban en castellano, pues eran la mugre. Los charnegos. Y no se fiaban de ellos. En cambio iba el que sabía catalán y se fiaban de él. Cuando era de la banda también. Esa parte me gusta. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Que como refleja ahí un poquillo el supremacismo catalán. El supremacismo catalán. Que en España, después cuando acaba la dictadura y aparece el todo vale, y es que pasamos de un 5% de paro a un 20% por el tema de la reconversión industrial en ciudades como Madrid, Barcelona, y se deja... La incorporación de la mujer al mercado laboral. Claro, tuvo un impacto muy grande porque, claro, de repente se multiplicó por 2 directamente la población activa. Entonces había que encontrar trabajo para el doble de personas. Y aparte dejaron a todo un sector sin ningún tipo de alternativa. Se llega a ver que en 1985 se llega a estimar que el 75% de los delitos comunes están asociados a las drogas. En 1970 apenas se detenían a 1.000 personas en relación a las drogas y en 1984 a 11.000. Yo creo que si se amplía eso a delitos provocados para pagarse la dosis, yo creo que sería más. ¿No? Mira, los atracos a bancos pasan de 87 atracos a bancos. Y estamos hablando de bancos, no que imagínate, si habláramos de cualquier comercio sería mucho más. En el 76, 87 atracos a bancos. En el 84, sí, porque además el 90% de esos atracos, como eran relacionados con el mono, entrabas directamente, dame lo que tengas, ya sean 10 euros que 50, que me vale. O sea... Claro. El atraco es la vía más rápida entre el imbécil y el dinero. El imbécil inmediatamente que piensa en conseguir dinero, que dice, pues ¿dónde hay dinero? Pues en el banco, pues entonces cojo algo, desde una raqueta, ha habido atracos con una raqueta, con una piedra, con un papelito en el que pone tengo una bomba aquí, ¿no? Y va el tío y entregaba el papelito y se lo daban. Ha habido todo tipo de intentos de llevarse la pasta del banco, porque además de que se han incorporado al atraco grandísimos profesionales,
todos los amateurs del mundo han cometido al menos un atraco. Pero además había muchos atracos a farmacias. Había un depositorio de química importante, incluso a chutas, incluso por el dinero, claro. ¿Y qué pasa con el fentanilo? Que hemos hablado antes del fentanilo. ¿Qué pasa con el fentanilo? Porque es muy desconocido el fentanilo, por lo menos aquí en Europa sí. En Europa sí. En Está Estados pegando Unidos el boom en una Estados auténtica Unidos, sobre todo plaga. en Filadelfia. Está siendo una locura. Fentanilo es una droga sintética, o sea, es hecha totalmente directamente en un laboratorio y ya te digo, se estudia que tiene un 500 veces más fuerte que la morfina, o sea, 50 veces más, o 10 veces más, perdón, que la heroína. Y está siendo brutal, o sea, es que lo que pasa es que si ya la morfina o la heroína te calma cualquier dolor que tengas, o sea, el fentanilo no es que te calme, es que te hace vivir en una nube, literalmente. Tú, un problema que tengas, bien sea de dolor, bien sea a nivel psicológico, con un chute de fentanilo, viajas a otro sitio, estás en un nivel de tranquilidad total, ya te pueden dar una mala noticia, puedes estar pues en prisión o en la calle, que es la mayoría de los casos, ¿no? Que se olvidan de todos sus problemas, ¿no? Un nivel muy superior al de la heroína. Y además es mucho más fácil de traficar con ella, es más sencillo porque es mucho más transportable. Sí, porque es mucho más compacto. Eso es, en dosis más pequeñas. Muchas veces son, bueno, hay varios tipos, ¿no? Pero también los tienes, la mayoría es un líquido, por lo tanto una pequeña ampolla que no tienes que pues llevar los fardos, ¿no? De heroína. Entonces es mucho más fácil. Y forma que preguntabas, Javi, pues hay varias. La más típica también suele ser el pico. Ya os digo, si busquéis la foto de Kensington Avenue en Filadelfia, se ve, o sea, es que está el cochecito que pasa de Google Maps, ¿no? Que es el que se hace las fotos, capta a gente pinchándose. De hecho, muchas veces veis fotos así un poco borrosas, porque es justo uno que se está agachado, se ve perfectamente cómo se está pinchando. A ver, para que lo busque la gente, ¿qué tendría que poner? Kensington Avenue, avenida, en inglés, en Filadelfia. Y vas siguiendo el recorrido del coche, incluso en Google, en fotos, se verá algo. Pero si sigues el recorrido de Google Maps, es una pasada. Yo estuve en Filadelfia viendo las. Pues mira, yo fui justo a la Kensington Avenue directamente. Sí, bueno, y el Philly antes que a ver a Rocky. Bueno también. ¿Y no hace falta diluirlo entonces? Sí, porque se venden como en ampollitas pequeñas. Obviamente la dosis, no me acuerdo cuál era muy poca. O sea, tampoco. Esa es otra. La gran mayoría de las muertes, eso es. La gran mayoría de las muertes sobredosis. Mucha gente se la pincha por primera vez pensando que puede ser como la heroína o tal. Y como es muchísimo más fuerte, pues ¡pum! A la primera. Muchas de las muertes por sobredosis, esto de las 4 o 5 cosas que aprendí en una mamotrética asignatura que se llama medicina legal. Esa era horrible. Es horroroso eso. Pues muchas sobredosis se producen a la salida de prisión, porque en prisión la persona está introduciéndose en el cuerpo unas dosis altísimas, ¿no? Porque está libre y está teniendo acceso, ha ido produciendo un proceso en su cuerpo de adaptación que le ha permitido una especie de campana de Gauss y generar una tolerancia, y ahora de repente entra en prisión. Pasa por una especie de mono paliado bien por algún tipo de pastillas proporcionadas por la propia prisión y también por dosis de droga que consigue en prisión, pero son esporádicas y son de baja calidad. Y entonces el cuerpo pierde parte de esa tolerancia. El individuo sale de prisión y va a buscar la dosis que él antes se metía, buscando esa sensación que él tenía antes. ¿Qué consigue? Matarse. Consigue matarse porque introduce en su cuerpo una cantidad que ya está muy por encima de su nivel de tolerancia, además probablemente en un estado de salud lamentable y justo al salir de prisión, y entonces se producían muchas sobredosis en ese sentido. Tuve que ver autopsias de personas que venían de prisión y que habían muerto por sobredosis, incluso los familiares lo decían, ¿no? Decía, ha muerto ahora que estaba más guapo que nunca, claro, porque el tío salía de prisión prácticamente desintoxicado, por cierto, con un gran pelazo, porque no sé por qué, nunca he visto un yonki calvo. Es difícil, ni el pelo ni las uñas. O sea, es impresionante. El tío bebe agua en un charco. El tío se limpia el culo con una piedra. Se mete caballo todos los días y no se le cae el pelo. El tema de la tolerancia es interesante porque, de hecho, diferenciamos bien, ¿no? Tolerancia de dependencia, porque
Tolerancia tienen absolutamente todas las drogas. Todas las drogas del mundo tienen tolerancia. Es decir, cada vez vas a necesitar más, ¿no? Desde el alcohol hasta la marihuana, cocaína, heroína, lo que sea. Pero la dependencia, que es eso, ¿no? Que te engancha esa necesidad de consumo, no todas las drogas generan dependencia. Hay dos tipos de drogas en concreto, que son las alucinógenas naturales y seminaturales, que no te generan ningún tipo de dependencia. Tú puedes consumir todos los días que jamás vas a estar enganchado. Eso sí, vas a generar tolerancia, obviamente, y conlleva pues todo lo que es malo, ¿no? Para el cuerpo. Pero nunca vas a estar enganchado, que muchas veces la gente cree que todas las drogas enganchan. No todas generan dependencia. Tolerancia sí, obviamente. Estaremos hablando de... Por ejemplo, correcto, la ayahuasca, y tal, las setas, los hongos, todo ese tipo. ¿Y dependencia psicológica? Que tú quieras no repetir que la tengas experiencia. esa necesidad de consumo, de tener malestar. ¿Vale? Tú puedes desearlo, ¿no? Igual que Claro, te apetece una cerveza y tú no eres alcohólico, ¿no? Pues ese pensamiento sí. Pero no tienes esa necesidad o física de empezar a sudar, a temblar, o psicológica de no puedo vivir y no puedo parar de pensar en la droga, ¿no? Eso no existe con esos dos tipos. El resto, absolutamente el resto, sí. Todas las estimulantes, todas las depresoras y las alucinógenas sintéticas, esas sí tendrían todas tanto dependencia como tolerancia. Yo estuve hace unos años en Perú, de viaje, en Iquitos, Perú, en el Amazonas. Navegamos como 40 kilómetros por el interior del Amazonas y estuvimos en un alojamiento que era una especie de hotel que estaba montado en los árboles, no estaba en el suelo. Y justo al lado había un poblado así muy pobre, y había un chamán. Y justo al lado de la cabaña del chamán había una casa espectacular, de madera, súper bonita, que la estaban construyendo. Y le pregunté al chamán que quién vivía ahí. Y me dijo que era una cabaña que estaban construyendo para unos americanos que iban a pasar un mes allí con él para tomar ayahuasca. Y le estaban construyendo solo la casa para tomar la ayahuasca. Que de hecho luego me la enseñó y me estuvo hablando de ella y me dijo que si quería probarla. Digo, ni de coña. Me la dio a oler. Yo lo olía a rayos, pero los americanos iban solo a Iquitos. Allí no había ni luz. O sea, no había energía eléctrica. Solo para tomar ayahuasca durante un mes. Americanos de mucha pasta. Hombre, para hacerse una casa. Es un potente vomitivo. Mucha gente no lo sabe, pero la ayahuasca genera unos vómitos tremendos. Sí. De hecho, te vacía el cuerpo completamente. Hay una religión que la utiliza muchísimo. Yo conozco a una persona, un miembro de esa religión, que reside en Madrid y que consume ayahuasca como parte de los ritos de esta religión. Y concretamente él me comentaba que le había ayudado mucho por los procesos de duelo, cuando tenía fallecimientos, que había conseguido entrar en conexión con la persona que se había ido y que le había facilitado mucho sí, se utiliza el duelo. Para rituales y ese tipo de cosas. Sí. Pues, Nacho Vidal. ¿Cómo se llama este actor? Del sapo, ¿no? Nacho Vidal. Nacho Vidal, ¿no? Sí, lo que pasa es que o se murió un amigo suyo en una sesión con ayahuasca, ¿no? Un fotógrafo bastante famoso, amigo de su prima. El Nacho Vidal se ofrecía... ¿Era ayahuasca o era un sapo? No, el sapo era sí, una parte del sapo. Una piedra. Es una especie de glándula que una vez que el sapo fallece se pone dura, se convierte como una piedra, se extrae y se fuma. Curiosamente, Shakespeare tiene una frase sobre la joya que alberga la cabeza un sapo. Decía, dulce es el fruto de la adversidad, porque como el sapo, feo y venenoso, alberga en su cabeza una joya. Y hay quien relaciona esta frase con ese efecto, ¿no? con este sapo. Lo que pasa es que este sapo es sapo americano y que Shakespeare podría no conocerlo, ¿no? No tendría por qué haber venido ya desde América a Europa, ¿no? Puede ser que tenga que ver con otra serie de ideas más del folclore, ¿no? Del folclore inglés. El caso es que este hombre consumió la piedra y pues le sentó fatal y falleció. Tuvo una reacción alérgica, al parecer, y murió durante la sesión. Con Nacho Vidal... Lo van a procesar por homicidio, ¿no? Sí, está en subjudice todavía. Está procesado por el tema de Gaoping. Ah, que estaba mezclado con Gaoping. Sí, es curiosísimo porque él estaba cenando con Gaoping en el restaurante del Bernabéu porque Gaoping quería sacarle un molde de su polla para hacer consoladores para venderlos en... Como Calleja ahí, a saco.
en el Cobo Calleja, o sea, para venderlo como juguete sexual por todo el mundo. Y entonces se le acercan un chico y una chica que le reconocen y le piden hacerse una foto con él. Y se hacen una foto los cuatro, Gaopín, Nacho Vidal y el chico y la chica. El chico y la chica eran miembros de la Comisaría General de Policía Judicial y esa foto está incorporada en la Qué diligencia. buena. Qué grande. Y es la prueba Qué buena, de qué la buena. reunión. Lo cuenta él mismo en la entrevista que tiene en YouTube con Jordi Wild. Hostia, qué De grande. hecho, los interviene en compañeros. el molde, lo incautan y ahora mismo está desaparecido. No sé si habéis desaparecido en el juzgado. Sí, señor. Oye, Sí, Poli señor. Díaz no hizo películas porno también. Sí. Se llamaba... me la sé. El Poli, el Lama y la que se lo lame. No lo he visto. Me la contó un amigo. Oye, en serio, que me la voy a encontrar, pero os lo juro que es así, se llama así, se llama así. Verdad, tío, unidos por el porno y la heroína y los sapos, no sé. Yo le tomé una denuncia a Nacho Vidal en Retiro, le habían abierto el coche, nada reseñable. Y eso sí le dije, tú eres... Y dijo sí. Y él empezó a hacer así, a veces le dije, el que sale en la película, y empezó a decir, y le dije, el alquimista impaciente. Porque es verdad que Nacho Vidal ha hecho una sola película seria, que se llama El alquimista impaciente. Y te Tía, dijo, chulo, no puta. ¿Te puedo acuerdas creer. solo de eso? Algo, pero... Pues lo del sí, sapo, lo estuve estudiando el SEAT, el Servicio Español de Alerta Temprana, que es este organismo, ¿no?, del gobierno para detectar drogas nuevas que van saliendo en España. Y es interesante pues que se conozca, ¿no?, porque al final ese organismo es el que detecta o dice cuáles son las nuevas drogas que están surgiendo en la actualidad. ¿Ese es? ¿Qué tenemos aquí? Sí, señor. Esa película es de los años Y 60. la que los lame. El Poli, el Lama Y la que los y lame. la que los lame. Fíjate, brutal. No, comentaba lo del SEAT o el Plan Nacional de Drogas, que bueno, son organismos que son interesantes mencionar, porque si alguien en algún momento tiene algún tipo de duda que le haya surgido aquí en el podcast o lo que sea, lo puede consultar en el Plan Nacional de Drogas, ¿no? Porque ahí te viene bastante bien explicado y te vienen todas clasificadas. Es un poco es la constitución de las drogas, ¿no?, entre comillas, aquí en España. Oye, aquellos vídeos de la droga esta caníbal. Interesante también. La droga caníbal surgió, de hecho se descubrió hace poco, bueno, hace el 2010 o así, en Miami. ¿Os acordáis de la noticia de un hombre que se comió un vagabundo a mordiscos? Pues es de ahí, ¿no? Entonces ese fue el primer paciente, entre comillas, que se detectó que consumía, que llevaba en el cuerpo esa droga caníbal. Por eso se llama droga caníbal, porque se lo comió directamente. Y ahora en España se ha intervenido bastante, bueno, se ha descubierto que está la llamada MDPV. La MDPV es un estilo de droga caníbal, porque hay muchos tipos, que se echa con sales de baño. Y al final lo que genera es ese tipo de efecto, ¿no? Esa necesidad de que te gusta la sangre, querer comer, pues comerte a cualquier persona o chupar la sangre. Y sí, es bastante asqueroso, ¿no?, los efectos de esa droga. Yo sé que en Ibiza, bueno, en Baleares hay un observatorio sobre drogas, porque, o sea, en el hospital detectan siempre, año tras año, las nuevas oleadas de los nuevos sistemas de drogas, y que alertan a un montón de hospitales de todo el mundo, porque se suelen traer ahí a las islas Qué raro en Ibiza, tío. Sí, ¿verdad? Creo que es por los atardeceres. Creo que es porque a la gente les impacta mucho, les inspira mucho los atardeceres. A cuenta de la droga caníbal, yo iba a decir de algo. hecho, la droga más mortal del mundo, nivel relación consumo-muertes, ¿no? Porque obviamente la más mortal, pues seguramente sea el tabaco o el alcohol. Pero consumo o muertes es el crocodril. Es una droga depresora hecha también con sales de baño. Y se llama cocodrilo porque con el consumo, cuando llevas mucho tiempo consumiéndolo, se te pone la piel como un cocodrilo. O sea, te salen como escamas o se te pone así muy dura, ¿no? Entonces por eso se llama crocodrilo. Ajá. Pero yo creo que no. Seguro, no sé por qué. No he visto nunca hay que recomendar a todos los calvos no hay nadie que se quede calvo por la droga, tío. Sí. Van a Turquía, ahí lo dejo, Algo pasa en Turquía que nos trae la heroína. Vamos allá a ponernos pelo
A los yonkis no se les cae. Tenemos un Algo problema, está pasando en Turquía. Algo pasa en Turquía, tío. Por cierto, que yo estuve allí en Turquía poniéndome pelo. No me digas, ¿dónde? En Estambul. No, digo que en la cabeza o en... En la cabeza, claro. En la cabeza. En Estambul. Estambul no es Constantinopla, decía la canción. Pues estabas hablando de la droga caníbal, pero yo quería hablar de otra droga y que me molaba. Y no me acuerdo cuál era, tío. ¿Te suena el Captagon? ¿Droga caníbal? El Captagon es la droga de los yihadistas. Esta que les es una anima, ¿no? mezcla de anfetaminas con cafeína que lo que genera es te quita el miedo y te inhibe el dolor. Vale. ¿Qué más quieres? Nada más. Y eso, a unir la amistad radical. Eso es lo que le pusieron al Capitán América. Yo te digo. Bueno, los americanos también lo hacen. En el ejército americano también ha habido muchos ensayos con drogas para administrar a los soldados para combatir. Hombre, al soldado que le dan de beber o está jodido o le van a joder. Pues le van a joder, efectivamente. Había en la Guerra Civil Española se llamaba el asaltablocaos y era pues una especie de café que tenía un poco de café y muchísimo de coñac. Se les repartía a los soldados justo en el momento de salir de la trinchera y de correr. Y el ejército ruso ha repartido un carajillo, ¿no? A cholón. Eso me lo daban a mí cuando jugaba al fútbol. Yo jugaba en Alevines, aquí en Lugo, que hacía un frío de la Virgen a las 9 de la mañana. Al pecho ahí. Y nos daban, te lo juro, nos daban en el descanso un carajillo a los chavales. Sabíais como motos. Y nos daban un carajillo. De verdad que os lo prometo que nos daban un carajillo. Y teníamos 11, 12 años y en el descanso siempre nos daban uno. Y salíamos como motos la segunda parte. Siempre remontábamos. Es que a los otros les daban cubatas. Entonces ya era peor. Nosotros les daban Fanta de naranja, la típica de aquella, pero nosotros nos daban carajillo. Pero de verdad que os lo prometo que es cierto. Y teníamos tanto frío en los pies que untaban algodones en alcohol y los ponían en el vestuario y le poníamos las botas encima del algodón prendido de fuego para calentar los pies. Ibais hasta el culo. O sea, ibais hasta el culo. O sea, llevábamos los pies calientes. La puta guerra, tío. Pues el Tercer Reich repartió metanfetamina, unas cápsulas de metanfetamina entre sus soldados que les permitían pasar varias noches sin dormir. Y actualmente está muy de moda la Tusi, la famosa coca rosa, que es una mezcla de metanfetamina, de esa misma metanfetamina carísima, con por cierto. ketamina. Sí, muy cara, muy cara. Yo me enteré, bueno, pues creo que todavía no ha sido juzgado el tema y no puedo entonces contarlo, pero precisamente una colla de atracadores detectaron que algunos de ellos estaban trabajando sin conocimiento de los demás porque se ponían de Tusi, se ponían de coca rosa. Y les oíamos decir, oye, que la Tusi no es barata, ¿eh? Claro. O sea, estos hijos de puta les está entrando pasta y yo estoy sin currar y estos cabrones gastándoselo en Tusi. O sea que... Y tuvieron un problema entre ellos. ¿Cuánto sería? Entre 100 y 130 el gramo. 100. Sí, 100 pavos. Lo que se oía. La cocaína está en unos 60, depende del nivel del porcentaje, ¿no? De calidad, pero... Y los efectos no tienen nada que ver. Los efectos no tienen nada que ver con la cocaína. Es más bien un alucinógena. Es un poco más alucinógena que estimulante. Estos se ponían, contaban que sabían los demás que iban de Tusi porque bailaban totalmente, veían la música, decían que veían la música. Estaban en la pista dándolo todo. Se quitaron las camisetas y tal. Y está muy de moda, ¿no? Sí, últimamente sí. Sí. Sobre todo en zonas de fiesta sí que está muy moda. Ya sabes, de alto nivel y tal. Hombre, sí que está bastante llamativo. Pues la cocaína, ahora que estamos hablando un poco de esa nueva cocaína rosa, ¿no? Que no es cocaína, pero bueno, la cocaína, la clásica, como se conoce, que el clorhidrato de cocaína, ¿no? Ese polvo blanco, sabéis que procede obviamente de la hoja de coca, ¿no? Que hay dos tipos de hoja de coca. Está la hoja guanaco y la hoja Trujillo. La hoja con la que se hace la cocaína es la hoja guanaco, ¿vale? Y la hoja Trujillo, que es una hoja que está buena, que se masca, es la que se utiliza para mascar. Es decir, sabéis que en Bolivia, sobre todo en La Paz, ¿no? Que están a 3.000 metros de altura, eso es. Para más de altura, se consume, ¿no? Mascando la hoja de coca, la hidroxilo coca, que se llama el nombre, ¿no? Científico. Y hay dos tipos. Entonces ya te digo, una se utiliza para el consumo diario, que la gente allí pues consume hoja de coca, como aquí te fumas un cigarro, algo
normal, ¿no? Y luego está la guanaco, que es la que se utiliza para los laboratorios en medio de la selva, ¿no? Que eso de hecho lleva de todo, ¿no? Son barreños que se echa gasolina, ácido clorhídrico, amoníaco, o sea, una asquerosidad. Efectivamente, la búsqueda de clorhidrato. Realmente se podría hacer de una manera no tan... O sea, conseguir el clorhidrato de cocaína se puede llegar a ese producto químico de muchas maneras. Lo que ocurre es que se utiliza todas esas porquerías porque son cosas que son asequibles. Precursores baratos. Entonces, efectivamente, entonces ha habido ahí un I+D muy serio en el que se ha trabajado en cómo llegar al clorhidrato, desmontando la cocaína y desmontando cada una de las fases. Y aprovechando las sobras, que luego las sobras de la cocaína es el crack. Es el crack. Entonces, claro, ellos tienen esa capacidad de investigación y desarrollo y entonces la aprovechan, evidentemente. Yo he masticado hojas de coca. Además, se tiene que hacer de una manera especial, ¿no? No es morder por morder, ¿no? Ellos no la colocan de una manera especial. No, te estás equivocando con creo que es el tabaco. No, el tabaco que es el tabaco que se masca, el que es así negro pequeñito, eso es. Y el cat es otra cosa. El cat es una hoja similar a la hoja de coca, es prácticamente igual, pero crece en el norte de África. En Somalia, en la región norte, en Somalilandia, se crece el cat. De hecho, creo que está fuera de la lista de Nueva York. Creo que no es una... No se utiliza o sea, se utiliza igual que la hoja de coca para mascar. No hay nada más allá. O sea, no es como la hoja de coca que desemboca en cocaína, no. Es hoja de cat y punto. Sí. En Perú te la dan para el soroche. Justo. Para el mal de altura. De hecho, en los hoteles te la sirven. Te hacen una especie de té de hoja de coca. Una infusión de hoja de coca, y cuando vas subiendo, que estás alrededor de 5.000, 6.000 metros hacia Machu Picchu, hay gente que se te acerca y te vende bolsas. Y es que es necesario muchas veces. A esa altura. Claro. Sí que es verdad que tiene la dentadura un poco mal la gente que mastica coca. Yo sé que el efecto del cat es como el de tomar varios cafés, ¿no? Es un estimulante justo. Poderoso. Sí, y se rompe a sudar, que viene muy bien en esas regiones de África donde se consume. Creo que es en Yemen también. Región noreste, más o menos. Sí, por el cuerno, un poquito más abajo del cuerno. El cuerno, y que viene muy bien el romper a sudar. Voy a decir que los efectos, o sea, cuando empiezas, todo mola, ¿no? La cocaína, qué guay el efecto, el cat, qué guay el efecto, pero luego tienes los efectos secundarios, ¿no? Que antes hablábamos de ese síndrome de abstinencia, pero luego es que la cocaína tiene el suyo específico, como puede ser el efecto Magnum o la llamada formicación, con M, formicación, que es... Cuidado. Que es el sentir animales, sientes animales en el cuerpo. Todo oído. Y suele ser de un efecto secundario del consumo de cocaína. ¿Sientes animales? La ayahuasca, lo que hacen los que toman, las tribus que toman el ayahuasca, lo que están buscando es su animal. Sí. Cuando llevas mucho tiempo consumiéndola, buscas a tu animal que está identificado contigo. Rafa sería el cerdo, tío. ¿Yo qué sería? Yo sería un bonobo. Un bonobo. Un bonobo, tío. ¿Sabes lo que es un bonobo, no? Sí, es un subtipo... Es horrible. ¿Cómo es un chimpancé? Pero es el más feo. El más feo. Bueno, es el más feo. Pero está todo el día follando. Todo el día follando. Y soluciona todos sus problemas follando siempre. Es decir, machos con machos, hembras con hembras. Todos follan. Cada vez que tienen un problema, follan. Y ya está así. Cabrón. Pues ese sería bonobo, tío. Ese sería bonobo. Bonobilandia. Bueno, pues nos despedimos ya. Muchas gracias a los tres. Nos vemos pronto. Acordaros a los que nos estáis escuchando, si tenéis la posibilidad de darle al corazoncito o incluso de compartir el podcast con alguno de vuestros amigos, pues lo agradecemos. Sin más, nos vamos. Hasta siempre, chicos. Yo no he hablado del mono, tío. No hablo del mono araña, macho. Pues el mono este es una mascota. Es la mascota de un cártel. Sí. Bueno, del grupo armado. ¿Vas a contar lo del mono? Bueno, no sé. ¿Qué no? Pues nada, ha habido un tiroteo y el mono ha caído. ¿Qué ha sido gracioso? Lo realmente gracioso es que cuando la policía ha llegado, pues era un mono del narco, ¿no? Era un mono del narco, era del cártel Nueva Generación, uno de los brazos armados del cártel Nueva Generación, y entonces cuando han llegado se lo han encontrado muerto, pero la sorpresa no era que estuviera muerto, la sorpresa es que él estaba perfectamente pertrechado. El mono tenía
botas 511, un pantalón de camuflaje, un chaleco antibalas. Y un pequeño, eso sí, los que muy cabrones no le dieron un arma de verdad. Muchas gracias con el mono, pero no, nadie le da un fusil que pudiera defenderse. Entonces el pobrecito animal, que se llama Changusto, tenía ese mote, pues nada, a través de redes sociales, pues todos los miembros del clan, del cártel de Jalisco Nueva Generación, pues se han despedido de él, le han hecho corridos. Los narcocorridos. Lo tienen, los narcocorridos, pues le han hecho un corrido mexicano. Y ahí lo tienen. Ahora se ha convertido en una especie de santito, sabes que esto es muy dado en México, ¿no? De subir a los altares a diferentes personalidades, rodeando siempre al narco, ¿no? Desde la Santa Muerte, que para ellos es una deidad, a pues sus santitos y Changusto. La Santa Muerte y ellos. Jesús Malverde, que es el santo al que le rezan todos. Jesús Malverde. Sí. Que era Malverde, que era un tipo, ¿no? Que iba a pasar, que no es un santo, es un delincuente que murió por y lo utilizan de... Y lo convirtieron de unos altares. Pues Changusto es un angelito allí que está ahí al lado de Malverde. Qué grande. A partir de ahora, tío. Mono araña, tío. Mono araña. De verdad que si podéis buscar la foto, buscarla porque os vais a perder. Yo he visto la foto, lo que no sabía era que tenía una pistola de juguete también. Sí. El tío estaba totalmente equipado como porque lo llevaban los... Bueno, al fin y al cabo es lo mismo que hace la Legión, ¿no? Con la cabra, que le pone un kepi y todo. O sea, al final los grupos armados llevar a mascotas disfrazadas como ellos se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Ya, pero el mono puede ser que pensara que funcionaba el arma y que hiciera frente a... Yo creo que lo intentó, ¿eh? Yo creo que el mono lo intentó.